¿Te has preguntado alguna vez qué se siente cuando tu sacrificio se convierte en invisible? Cuando todo lo que hiciste por alguien se borra como si nunca hubiera sucedido. Mi nombre es Victoria Mercado y hace 3 años tomé la decisión que cambió mi vida para siempre. Aunque en ese momento no lo sabía, trabajaba como directora de proyectos en una empresa internacional de consultoría de negocios. Tenía clientes en 3 continentes, viajaba constantemente, ganaba bien y, más importante aún, estaba construyendo algo que me hacía sentir viva cada mañana. Pero todo cambió cuando recibí la llamada. Era tarde en la noche, yo estaba en un hotel en Sao Paulo, preparándome para una presentación que habría lanzado mi carrera a nuevas alturas. Mi padre había sufrido un accidente cerebrovascular masivo. Estaba en cuidados intensivos en el hospital. El pronóstico era desgarrador. Podrían pasar meses, quizás años, antes de que se recuperara. Si es que se recuperaba, volé de regreso a casa en el primer vuelo disponible. Dejé mis maletas sin deshacer, mis presentaciones sin terminar, mis clientes sin respuesta. Mi hermana menor, Alejandra, estaba en Berlín en ese momento, trabajando en lo que ella llamaba su carrera de influencer y productora de contenido. Básicamente, subía videos a las redes sociales y esperaba que la gente la admirara. Cuando le llamé para contarle que papá estaba en el hospital, su respuesta fue que tenía unos compromisos que no podía cancelar. Compromisos. ¿Cómo? Si fotografiarse en bares de moda fuera más importante que la vida de nuestro padre, así que la responsabilidad cayó sobre mí. Asumí el poder notarial. Comencé a manejar sus asuntos médicos, aprendí términos que nunca pensé que tendría que conocer. Accidente cerebrovascular isquémico, rehabilitación neurológica, terapia del lenguaje, terapia ocupacional, fisioterapia intensiva. Pasé noches enteras en salas de espera que olían a desinfectante y desesperación. Renuncié a mi trabajo. Mi jefe intentó negociar un acuerdo de trabajo remoto, pero la realidad era que papá necesitaba atención de tiempo completo. 16 horas diarias de cuidado profesional según el doctor, pero yo no podía permitirme eso. Así que hice lo que tenía que hacer. Rearreglé mi vida como quien reorganiza muebles en un apartamento pequeño, intentando que todo quepa, sabiendo que siempre va a estar un poco apretado. Aprendí a administrar sus medicamentos. Había 18 tipos diferentes. Algunos a primera hora de la mañana, otros al mediodía, otros en la noche. Algunos requería que comiera primero, otros que tomara con el estómago vacío. Documenté todo en un cuaderno porque tenía miedo de olvidar. Un olvido podría significar un evento cardíaco. Un olvido podría significar retroceso en su recuperación orgánica de sus terapias. Los fisioterapeutas venían 3 veces por semana. Los terapeutas del lenguaje 2 veces. Los terapeutas ocupacionales 2 veces. Yo estaba presente en cada sesión, tomando notas, aprendiendo qué ejercicios hacer con él durante los días en que no había profesionales. A las 3 de la mañana, cuando no podía dormir por la ansiedad, practicaba los ejercicios de movilidad con él, mientras la casa estaba silenciosa y oscura. Durante este tiempo, Alejandra enviaba mensajes de texto ocasionales desde Berlín, luego desde Ámsterdam, luego desde Estambul. Pequeños videos de ella en eventos glamorosos, bronceada y sonriente, con la leyenda extraño a la familia, mientras fumaba en una terraza que costaba más que mi presupuesto semanal de comida para papá y para mí. Los médicos habían dicho 18 meses para una recuperación básica. Yo trabajé sin parar para acelerarlo. Investigaba nuevas técnicas de rehabilitación en línea a las 2 de la mañana. Llamaba a especialistas que conocía de mis días de ejecutiva para pedir consejos. Contactaba a otros pacientes de accidente cerebrovascular cuyas familias habían compartido sus historias en foros de internet, buscando secretos, buscando la fórmula mágica que no existía. Papá fue mejorando, no fue rápido, no fue lineal. Hubo días en que parecía que todo se desmoronaba de nuevo. Hubo una noche terrible cuando casi se ahoga mientras intentaba beber agua, una experiencia que nos marcó a ambos. Pero gradualmente, con una lentitud que parecía geológica, comenzó a reaprender a moverse, a hablar, a ser una versión de sí mismo que no era exactamente la versión anterior al accidente, pero que era reconocible. Mientras tanto, yo estaba trabajando por las noches. Había comenzado a desarrollar mi propio negocio de consultoría.
Pequeños proyectos al principio. Ayudaba a pequeñas empresas a reorganizar sus operaciones. Asesoraba startups sobre cómo estructurar sus equipos. Trabajaba entre sesiones de terapia de papá durante sus siestas de la tarde, mientras dormía por la noche. Construí un portafolio silenciosamente. Nadie sabía que estaba haciendo esto. Papá estaba demasiado enfocado en su recuperación. Alejandra estaba demasiado ocupada con su vida para notar. Hace 8 semanas papá fue declarado en remisión clínica. Su recuperación había sido notable, según sus médicos. Él mismo se sorprendía de lo bien que se sentía. Podía caminar sin bastón. Su habla estaba casi completamente restaurada. Su movilidad había mejorado más allá de lo que cualquier terapeuta había predicho cuando comenzamos este viaje. Fue entonces cuando Alejandra regresó a casa Larimembe cuando entró por la puerta del apartamento de papá. Llevaba maletas de diseñador que parecían pesar más que yo. Traía una energía diferente, una presencia nueva. Se había reinventado. No era más la hermana que se tomaba fotos en bares. Ahora era una productora digital que había estado construyendo conexiones internacionales. O al menos eso es lo que contaba. Papá la recibió de una manera que no me había visto recibido desde hace años. La levantó, la giró, le besó ambas mejillas. Sus ojos brillaban. Alejandra, corazón mío, cuánto te hemos extrañado. Siéntate, cuéntame todo, ella lo hizo. Se sentó y contó historias cuidadosamente seleccionadas sobre personas influyentes que había conocido, marcas que querían colaborar con ella, oportunidades que su red estaba creando. No mencionó que la mitad de estas conexiones eran fabricaciones de su propia mente, o al menos eso creo. La verdad es que Alejandra siempre fue buena para hacer que las historias fueran convincentes. En cuestión de horas, papá estaba completamente bajo su hechizo, el cambio fue sutil pero perceptible. Cuando yo le llevaba sus medicamentos, él apenas levantaba la vista. Cuando yo sugería ejercicios de fisioterapia, él decía que estaba cansado. Pero cuando Alejandra entraba a la habitación, de repente tenía toda la energía del mundo. 2 días después, papá me llamó a su estudio. Necesito hablar contigo sobre algo importante, dijo. Su tono era el del ejecutivo en modo de negocios. Yo reconocía ese tono porque lo había escuchado durante toda mi infancia. He estado pensando en el futuro, continuó. Tu hermana ha hecho un trabajo extraordinario construyendo conexiones internacionales para nuestra familia. Ella entiende el mundo moderno de una manera que yo nunca podré. He decidido que es hora de pasar la antorcha. Los negocios familiares necesitan liderazgo nuevo, liderazgo joven, liderazgo que entienda el futuro de espera, dije. ¿Qué negocios familiares? ¿Los que maneja mientras tú estabas en el hospital? No seas dramática, Vicky. Alejandra simplemente ha demostrado más visión. Ella ha estado pensando en grande. Pensando globalmente, papá, ella ha estado en Berlín comprándose ropa con crédito y haciendo videos. Yo he estado aquí, he gestionado tus medicamentos, tus abogados, tus asuntos comerciales. He supervisado tus terapias. He mantenido esta casa funcionando. Lo sé, lo sé. Eres una buena hija por eso. Pero es hora de pensar en el futuro. Alejandra será la nueva presidenta de los negocios familiares. Tú recibirás una compensación justa por tu tiempo. ¿Compensación justa? Pregunté, con una sensación de dread elevándose en mi pecho. 1 millón de pesos. Para ayudarte a comenzar tu propio camino. Es generoso. Yo mismo debo decirlo. 1 millón de pesos. Que en ese momento era aproximadamente unos $50,000. Para 3 años de trabajo sin salario. Para sacrificar mi carrera. Para ser el único miembro de la familia que estuvo presente. Que cuidó, que trabajó sin dormir. ¿Hay algo más? Preguntó papá, ya volviendo su atención a su correo electrónico. No, dije. No hay nada más. Esa noche me enterré en mi habitación, la misma donde había dormido desde que era adolescente, y lloré. Lloré por la injusticia, lloré por la invisibilidad, lloré porque sabía que acababa de perder una batalla que no sabía que estaba peleando. Pero luego dejé de llorar y empecé a pensar, la reunión familiar estaba programada para 10 días después en una sala de conferencias alquilada en un hotel 5 estrellas. Papá quería que fuera oficial, quería testigos, quería que todos en la familia supieran que Alejandra era ahora la futura jefa de los negocios. Yo tenía 10 días para decidir si
Simplemente aceptaría esto o sí. Haría algo al respecto. Contacté a una abogada que conocía, la doctora Catalina Ruiz. Nos habíamos conocido años atrás en un seminario de negocios. Ella había sido la más inteligente en la sala, y había permanecido así desde entonces. Me reuní con ella en su oficina, que olía a café caro y ambición. Explícale mi situación, le conté sobre los 3 años, sobre el cuidado, sobre el dinero que estaban ofreciendo. Ella escuchó en silencio, tomando notas ocasionales. Cuando terminé, ella simplemente dijo, ¿esto es lo mejor que pueden hacer? No sé, respondí. Mi padre cree que es generoso. Tu padre está equivocado. Catarina se recostó en su silla. ¿Documentaste tu trabajo? ¿Hay registros de lo que hiciste? Sí, dije. Tengo cuadernos llenos, cronogramas, facturas de terapeutas, correspondencia comercial que procesé, clientes que he mantenido informados, contratistas que he negociado durante los últimos 3 años. Perfecto. Entonces tienes más munición de la que crees. Ahora bien, dijo Catalina, inclinándose hacia adelante, ¿qué es lo que realmente quieres? Esa era la pregunta más difícil, porque quería muchas cosas. Quería justicia. Quería reconocimiento. Quería que papá viera lo que había hecho por él. Pero más que nada, quería poder decir que no estaba disponible para ser pisoteada, que tenía mis propias opciones, que tenía mis propias oportunidades esperando. Tengo un cliente, dije lentamente. Un cliente muy importante que ha estado esperando que iniciara mi propia empresa de consultoría. Una empresa que se especializaría en reestructuración empresarial y transformación digital. El cliente es una red de hospitales privados que quiere modernizar completamente su operación. Sería un contrato de 18 meses, valor aproximado de $3 millones en servicios. ¿Y ese cliente está esperando que tú dirijas el proyecto? Preguntó Catalina. Exactamente. He estado posponiendo la decisión porque mi padre estaba enfermo. Pero técnicamente, el cliente fue muy claro. Querían mi experiencia específica. Querían mi visión. Y estaban dispuestos a pagar por ello. Catalina sonrió. Sonrió de una manera que me hizo entender que ella entendía exactamente lo que estaba pasando aquí. Entonces aquí es lo que haremos, dijo. Vas a aceptar el dinero de tu padre. Vas a firmar sus papeles. Vas a permitir que Alejandra sea nombrada como la nueva presidenta. Y entonces, en el momento más público posible, vas a revelar exactamente quién eres y exactamente lo que has estado construyendo. ¿Qué quieres decir? Pregunté. Quiero decir que vas a destruir el andamiaje cuidadosamente construido de su mundo. No porque quieras venganza, sino porque tienes el derecho de existir en tu propio éxito. Y porque a veces, el éxito es la única venganza que importa. Los próximos 10 días fueron los más intensos de mi vida. Trabajé con Catalina para estructurar el anuncio perfecto. Coordiné con mi cliente, la red de hospitales, para confirmar que estaban listos para hacer un anuncio público. Preparé presentaciones. Ensayé mi discurso. Documenté cada proyecto que había completado durante esos 3 años. Compilé un portafolio que nadie sabía que tenía mi hermana. Mientras tanto, estaba completamente despreocupada. Pasaba sus días yendo a almuerzos con papá, enseñándole cosas sobre redes sociales que él no entendía, haciendo que se sintiera como si ella estuviera haciendo algo importante. Ella no tenía idea de lo que se avecinaba. La mañana de la reunión familiar, me desperté con una claridad que no había sentido en años. Elegí un traje azul marino de Armani que Catalina había sugerido. Ni demasiado agresivo, ni demasiado suave. Profesional. Confiado. Innegable. Llegué a la sala de conferencias a las 10 de la mañana. Ya había aproximadamente 100 personas allí. Primos, tíos, tías, abogados, contadores, miembros de la junta directiva de los negocios familiares. Todos esperando la ceremonia de coronación de Alejandra. Mi padre estaba al frente de la sala. Se veía viejo, de repente. Como si los últimos 3 años de estrés por su enfermedad hubieran hecho finalmente su aparición. Alejandra estaba a su lado, radiante, sonriendo como si ya hubiera ganado algo. Ella no sabía que, en exactamente 45 minutos, esa sonrisa desaparecería de su cara para siempre. Papá comenzó su discurso. Habló sobre el legado. Habló sobre futuro. Habló sobre cómo era importante que los negocios familiares evolucionaran. Todo fue muy bonito, muy poético, muy dramático.
La familia lo escuchaba con admiración. Yo lo escuchaba con una sensación extraña de calma, como si estuviera viendo una película que ya había visto antes, esperando el momento en que la trama gira. Llegó el momento del anuncio. Mi padre invitó a Alejandra a subir al podio. Ella caminó como si estuviera ganando un premio importante, los hombros hacia atrás, la cabeza en alto. Pero justo cuando comenzaba a hablar, mi teléfono vibró. Era mi cliente, el director del sistema de hospitales. Me envió un mensaje de texto. El anuncio se va en vivo en 5 minutos. ¿Estás listo? Sí, escribí. Estoy listo, cerré mi teléfono y levanté la mano. La habitación se volvió hacia mí. Disculpa que interrumpa, dije, parándome. Pero tengo un anuncio que creo que la familia debería escuchar primero. Mi padre frunció el ceño. Victoria, por favor. Este es el momento de tu hermana. Es exactamente por eso que necesito hablar ahora, respondí. Porque lo que va a suceder en los próximos minutos va a cambiar el contexto de todo lo que estamos escuchando. Conecté mi teléfono a la pantalla grande en la sala de conferencias. Mi presentación de PowerPoint apareció. Un logo limpio y moderno llenó la pantalla. Mercado Consulting Solutions durante los últimos 2 años. Mientras cuidaba al padre, después de su accidente cerebrovascular, construí una empresa de consultoría de transformación empresarial desde cero, dije. Mi voz era perfectamente tranquila. Trabajé noches y fines de semana. Completé proyectos. Construí un portafolio. Gané clientes. ¿Dónde estás yendo con esto?, preguntó mi padre, con una nota de alarma en su voz. Voy a este lugar, respondí. He sido seleccionada como asesora principal de transformación para la red de hospitales metropolitanos. Es un contrato de 18 meses con un valor de $3 millones. El cliente ha solicitado específicamente mi experiencia en reestructuración empresarial. El anuncio oficial se hará público en 30 segundos. La sala se quedó en silencio. Podía sentir el aire mismo, esperando ver qué sucedería a continuación. Papá se puso de pie. ¿Cómo pudiste hacer esto sin decirme? ¿Cómo hice qué, exactamente?, pregunté. ¿Cómo construí una empresa? ¿Cómo gané clientes? ¿Cómo demostré que valía más de lo que estabas dispuesto a pagarme? Esto es traición, escuché a Alejandra susurrar. No, dije. Esto es justicia. Mi teléfono vibró de nuevo. El anuncio estaba en vivo. Dentro de minutos, estaría en LinkedIn, en todos los periódicos comerciales, en todas partes. La red de hospitales metropolitanos estaba anunciando públicamente que habían seleccionado a Mercado Consulting Solutions para dirigir su transformación digital más importante. Dentro de 2 horas, mi empresa era tendencia. Dentro de 3, mi teléfono sonaba constantemente. Ejecutivos de otras empresas querían hablar conmigo. Emprendedores querían conozco mis secretos. La prensa quería mi historia. Pero la llamada que más importaba llegó de mi padre más tarde esa noche. Necesitamos hablar, dijo cuando respondí. ¿Sobre qué exactamente?, pregunté. Sobre lo que acabas de hacer. Sobre cómo destruiste el legado de esta familia en 30 segundos. Yo no destruí nada, respondí. Simplemente revelé la verdad. La verdad de que alguien que se suponía que era invisible estaba haciendo cosas notables todo el tiempo. Ustedes simplemente no querían verlo. Colgué el teléfono. Los siguientes meses fueron surrealistas. Mi empresa creció rápidamente. Contraté personas talentosas. Ganamos clientes importantes. Hice cosas que solo había soñado hacer cuando estaba trabajando en las grandes corporaciones internacionales. Pero esta vez era mío. Fue construido desde cero. Fue construido mientras cuidaba de alguien que no reconocía el sacrificio que estaba haciendo. Alejandra, mientras tanto, fue un desastre como presidenta de los negocios familiares. Cometió errores fundamentales. Perdió clientes importantes. Tomó decisiones basadas en sus preferencias personales en lugar de en datos comerciales sólidos. Dentro de 6 meses, varias de las personas clave que habían estado bajo la dirección de mi padre comenzaron a transferirse a otros lugares. Algunos incluso preguntaron si podrían trabajar para mí. Dije que sí. Mi padre finalmente me pidió que nos encontráramos. Fue en una cafetería pequeña, neutral, donde no éramos conocidos. Se veía devastado. Sus negocios estaban en crisis. Sus inversiones estaban siendo cuestionadas. La familia estaba dividida, y aparentemente yo era la culpable.
Joaquín, dijo, usando una versión corta de mi nombre que no había escuchado en años, necesitamos encontrar una manera de resolver esto. ¿Resolver qué exactamente? Pregunté. ¿Resolver el hecho de que valoraste mi trabajo en $1.000.000? ¿Resolver el hecho de que preferiste a mi hermana aunque ella no había estado presente ni siquiera una sola vez? Eras mi hija. Se suponía que lo harías porque era lo correcto. Exactamente, respondí. Era lo correcto. Fue lo correcto durante 3 años, sin pago, sin reconocimiento, sin aprecio. Ahora es lo correcto que construya mi propio futuro. ¿Cuánto cuesta tu perdón? Preguntó papá. No está en venta, respondí. Pero luego, pasados algunos meses, las cosas comenzaron a suavizarse. No porque el daño desapareciera, sino porque ambos nos cansamos de la guerra. Mi padre finalmente comenzó a aceptar que no podía cambiar el pasado. Yo comencé a aceptar que su intención no había sido malvada, solo ignorante. Llegamos a un acuerdo. Ya ayudaría a estabilizar los negocios familiares, pero solo como consultora externa, bajo mis condiciones. Mi empresa mantendría su independencia. Los negocios familiares traerían a Alejandra de regreso al papel de asistente mientras ella completaba un programa de MBA ejecutivo. Y papá finalmente tendría que reconocer públicamente el papel que jugué en mantener los negocios a flote. Durante su recuperación, escribí un comunicado de prensa que papá publicó. Fue breve pero significativo. En él, reconocía que su hija menor, Victoria Mercado, había sido instrumental no solo en su recuperación personal, sino también en mantener la integridad operativa de los negocios familiares durante su enfermedad, que su contribución había sido invaluable y que no podría haber sanado sin ella. Fue la primera vez que escuché a papá admitir públicamente lo que yo ya sabía. Un año después, estaba dando un discurso en una conferencia importante de consultoría empresarial. Era el acto inaugural de un nuevo centro para líderes empresariales progresivos. Había 400 personas en la audiencia, directores ejecutivos, emprendedores, periodistas de las publicaciones comerciales más grandes del país. Hablé sobre lo que significa ser invisible, y luego sobre lo que significa decidir no serlo más. Conté mi historia sin dramatismo innecesario, solo los hechos, solo la verdad. Cuando terminé, el aplauso duró 3 minutos. 3 minutos completos de gente poniéndose de pie. Mi padre estaba en la primera fila, con lágrimas en los ojos. No estoy segura de si estaba llorando porque estaba orgulloso o porque finalmente entendía la magnitud de lo que había sacrificado y luego había logrado a pesar de su falta de reconocimiento. Después del discurso, una joven se acercó a mí. Estoy en una situación similar con mi familia, dijo. No saben lo que hago. No valoran mi contribución. ¿Cómo encontraste el coraje para actuar? No fue coraje, respondí. Fue claridad. Entender que ser paciente no es lo mismo que ser pasiva. Que esperar no es lo mismo que resignarse. Que tu valor no es determinado por aquellos que se niegan a verlo. Es determinado por lo que construyes cuando nadie está mirando. Esa conversación se quedó conmigo. Porque de repente entendí que mi historia no era realmente sobre venganza o justicia poética. Era sobre algo más fundamental. Era sobre la decisión de no aceptar la versión de mí que otros estaban escribiendo. Era sobre asumir la autoría de mi propia narrativa. Los periódicos escribieron mucho sobre mi historia después de eso. Algunos titulares eran sensacionalistas, otros eran más reflexivos. Pero el que más me gustó fue el del periódico nacional más importante. Decía simplemente, la hija invisible construye su imperio. No era sobre derrotar a mi padre. No era sobre probar que tenía razón y él tenía razón. Era simplemente sobre el hecho de que, a veces las personas que se subestimasen a sí mismas. A veces aquellos que se esfuerzan en silencio descubren que han estado construyendo algo extraordinario todo el tiempo. Solo estaban esperando a que alguien más lo notara, o esperando lo suficiente hasta que pudieran notarlo por sí mismos. 2 años después de ese anuncio inicial que cambió todo, Mercado Consulting Solutions había crecido a 65 empleados. Teníamos oficinas en 3 ciudades. Habíamos ganado los premios más importantes para empresas emergentes en el sector. Mis clientes incluían algunos de los nombres más reconocibles en tecnología:
salud, manufacturación y servicios financieros. Mi padre y yo nos reuníamos regularmente, pero ahora no era como familia. Eran reuniones comerciales entre dos directores ejecutivos que casualmente compartían ADN. Discutíamos estrategia, debatíamos sobre decisiones empresariales. A veces nos encontrábamos de acuerdo, otras veces discrepábamos, pero siempre fue respetuoso, siempre fue profesional. Ambos habíamos aprendido que eso era más importante que tratar de reparar algo que nunca había estado completamente roto, solo deformado por expectativas poco realistas. Alejandra completó su MBA. Volvió a asumir un papel en los negocios familiares, pero esta vez como una aprendiz genuina, alguien que estaba construyendo su propia comprensión en lugar de solo heredar el poder. Se dio cuenta de que mi contribución durante esos 3 años había sido real. Pidió disculpas un día. No fue la disculpa más cálida que jamás haya recibido, pero fue genuina. Eso fue suficiente. La industria comenzó a reconocer lo que había construido. Me invitaban a hablar en conferencias. Me pedían que asesorara a otros emprendedores. Los periódicos en línea me entrevistaban regularmente. Publicaciones importantes querían escribir artículos sobre mí. Una cadena de televisión me pidió que fuera la anfitriona de un programa sobre innovación empresarial, pero el momento que realmente importó fue tranquilo. Fue solo para mí. Visitaba la tumba de mi madre con regularidad. Ella había muerto 5 años antes de que papá enfermara, pero antes de morir, me había dejado un diario. Lo encontré años después de su muerte, oculto en un compartimento secreto de su escritorio. Decía cosas, observaciones que había hecho sobre mí a lo largo de los años. Ella notaba que yo tendía a restar importancia a mis logros, que buscaba validación de otros en lugar de creer en mí misma. Ella escribía sobre esperanza de que un día encontraría mi voz, que un día sentiría lo suficientemente digna como para exigir ser visto. Encontré una entrada fechada hace 2 años, poco antes de su muerte. Decía, Victoria finalmente está comenzando a brillar. Sé como si estuviera encontrando su poder. Espero que un día se dé cuenta de que ese poder estuvo siempre adentro. Leyendo eso, me senté en la tumba de mi madre y lloré. Lloré por todos los años que no sabía que ella veía lo que yo no veía. Lloré porque habría estado tan orgullosa de lo que finalmente construí. Lloré porque incluso después de toda mi muerte, a veces todavía buscaba su validación. Todavía quería escuchar su voz diciéndome que estaba haciendo lo correcto. Puse una fotografía de mí en mi ceremonia de inauguración de la nueva oficina en su tumba. Una foto mía sonriendo, radiante, completamente presente en mi propio éxito. Dejé flores. Sus flores favoritas, lirios blancos. Y susurré un agradecimiento a la persona que fue la única que vio el diamante ahí dentro de mí cuando aún era carbón. Mi padre llegó a la tumba de mi madre el día siguiente. Sabía que estaría allí en mi lugar favorito. Se paró a cierta distancia, no queriendo invadir mi espacio, pero queriendo estar presente. Eventualmente caminamos juntos al cementerio. Hubiera estado orgullosa, dijo papá, refiriéndose a mamá, de todo lo que has construido. Ella ya estaba orgullosa, respondí, incluso cuando yo no lo estaba. Eso es lo que los padres hacen, dijo papá lentamente. Algunos de nosotros lo hacemos bien. Algunos de nosotros cometemos errores tan fundamentales que no podemos repararlos completamente. Pero algunos de nosotros llegamos a entender, finalmente, que el trabajo más importante que hacemos es reconocer cuando alguien en nuestras vidas está haciendo algo extraordinario. Sin esperar que nos lo digan, sin esperar que se lo merezcan por primera. Solo simplemente verlo. Verlos. Yo vi a mi padre entonces, realmente lo vi. No como el hombre de negocios implacable que conocía de mi infancia, no como el hombre que me había subestimado, solo como un padre que estaba intentando aprender, muy tarde, a ser mejor. No es una disculpa, dije. No, respondió. Es solo un reconocimiento, fue suficiente. La historia, que comencé a 3 de la mañana en una casa de hospital, se ha convertido en la historia que estoy viviendo ahora. En una oficina en el piso 40 de un rascacielos de vidrio y acero, mirando hacia una ciudad que lentamente comenzó a reconocer mi nombre. Pero la verdadera victoria no fue el dinero, no fue los contratos, no fue el reconocimiento de la industria.
La verdadera victoria fue entender que mi valor no era determinado por lo que otros estaban dispuestos a pagarme. Era determinado por lo que yo estaba dispuesta a hacer incluso cuando nadie estaba mirando. Era determinado por las noches que dormí en salas de espera, por los ejercicios de fisioterapia que practiqué a las 3 de la mañana, por los medicamentos que documenté cuidadosamente, por los clientes que mantuve informados mientras papá sanaba, por todas las cosas pequeñas que nadie notó pero que hicieron toda la diferencia. Y es determinado ahora por las empresas que asesoraré, por los emprendedores que mentorearé, por las historias que compartiré, por la determinación de convertir lo que otros ven como debilidad en lo que realmente es. Una fortaleza silenciosa que otros simplemente no han aprendido a reconocer aún. Si estás en una situación donde te sientes invisible, donde has sacrificado parte de ti misma por alguien que no reconoce ese sacrificio, quiero que sepas algo. Tu valor no está perdido, simplemente está siendo invertido en el lugar equivocado. Eventualmente, si eres paciente pero no pasiva, eventualmente verá el retorno. Eventualmente construirás algo que otros no pueden ignorar. La pregunta es, ¿estás dispuesto a esperar? ¿Estás dispuesto a trabajar durante esas noches de 3 de la mañana cuando nadie está viendo? ¿Estás dispuesto a construir algo que solo sabes que es extraordinario, incluso si el mundo aún no lo sabe? Porque si haces eso, entonces un día te despertarás y descubrirás que no eres invisible. Descubrirás que fuiste visible todo el tiempo, solo que estabas brillando con una luz que los ojos cerrados no pueden ver.